Bueno, ya que importamos únicamente los grados de la red sin tener que estar guardando un data frame y una red en nuestra memoria, ya que tenemos únicamente el vector de grados, podemos proceder a su análisis. Voy a hacer eso en donde nos habíamos quedado, que es visualizar el grado de la red en bruto, tal y como lo habíamos venido haciendo. ¿Sí? Voy a llamar K mayúscula a el grado máximo de la red. ¿Sí? Y además voy a hacer un histograma que es el que vamos a visualizar tal y como lo habíamos venido haciendo hasta ahora, que es una función de NumPy que se llama histogram, cuyo primer argumento es la distribución de grado, el vector de grados. Luego vamos a tomar como sus bins, y ahorita, bueno, como las casillas, todos los números enteros, porque nos interesa saber el número de nodos que tengan cierto grado y los grados son enteros. Y para ello es que veníamos haciendo el range, ¿sí? Del valor entero K y le vamos a sumar 2. Eso estaba hecho así en el notebook, pero básicamente tiene que ver con que, como hemos dicho en Python, estas estructuras, las estructuras vectoriales o las estructuras que hacen referencia a índices, toman el límite inferior y no toman o es abierto respecto al número, al límite superior. Entonces, sí nos interesa que en el histograma se considere al grado máximo, al nodo que tiene grado máximo. Si no le sumáramos nada, no tomaría en cuenta el grado, no contaría a aquellos que tuvieran el grado máximo. Habría que sumarle algo. Si le sumáramos, le vamos a sumar un 2 porque de lo que estamos hablando es del cajoncito. Entonces, para no meternos en bronca de si el cajoncito es abierto de un lado y cerrado del otro, o abierto de ambos o lo que sea, ni para meternos en la bronca de dónde es abierto y dónde es cerrado, le vamos a sumar 2 para garantizar que el último nodo a fuerzas caiga en alguna de las casillas o en alguna de las cajitas que estamos generando y sobre las que estamos contando. Finalmente, esto también ya lo veníamos utilizando, el argumento density, que en lugar de hacer un histograma de cuentas, lo que nos genera es una probabilidad porque lo que garantiza es que la suma de todos los rectángulos sea 1 y eso es equivalente a tener una probabilidad. Déjenme correr para ver si todo está bien. Sí. Y ya de aquí generamos la figura. PLT, figure, sí, con un tamaño de, veníamos trabajando 15,5. ¿Sí? Luego, graficar a X y a Y. Lo único que también ya habíamos hecho es que en lugar de tomar todas como X son los cajoncitos, los bins, son los extremos de los cajones sobre los que va a contar, va a tener un elemento extra. Por lo tanto, vamos a tomar todos sus elementos menos el último para poderlo comparar o graficar respecto a Y0 y que el marcador sea un punto. ¿Sí? Y vamos a darle a ambos ejes una escala logarítmica. Ay, qué pena, escribí 6 al revés. Primero con Z y luego con S, es la dislexia. ¿Sí? Y entonces hasta aquí nos habíamos quedado. Vamos a abrir un pequeño paréntesis respecto a por qué tiene esta forma que llamamos, que dijimos hace algunas sesiones que es ruidosa y que nos impide ver la relación de probabilidad que está detrás. Muy bien. ¿A qué se debe este comportamiento para aquellos valores del grado grandes? ¿Sí? ¿Qué nos permite ver y qué nos impide ver? Lo que nos permite ver es algo que ya habíamos mencionado antes, y es la presencia de nodos con grado extremadamente alto, también llamados hops. En mi red tenemos un nodo que llega a tener grado 100,000, 10 a la 5. Un nodo por ahí aislado que llega a tener grado 100,000 y por ahí otros que tienen 20,000, ¿no? 30 y tantos mil.
Eso nos permite ver esta representación. Pero esto también representa un defecto. ¿Por qué tenemos estas líneas horizontales? Vamos a pensar de lo que estamos hablando. No hay que olvidar que aquí estamos pensando en una probabilidad de nodo, de grado, perdón, que está íntimamente relacionado con el número de nodos dividido entre n total, ¿sí? Entre el tamaño de la red. Y acá tenemos el grado. ¿Sí? Entonces, aquí la gráfica está muy bien comportada, no pasa nada. Sin embargo, llega un momento en el que solo unos cuantos nodos tienen cierto grado. ¿Sí? Si nos fijamos en esta región de acá, esta línea horizontal corresponde a aquel valor de la probabilidad correspondiente a un nodo. ¿Sí? Un nodo dividido entre 2 millones, 300 o 3 millones, no me acuerdo cuántos nodos tenía mi red, como 3 millones. ¿Sí? Entonces, 1 entre 3 millones corresponde a este valor de la probabilidad. Y entonces estamos en una región en la que o hay un nodo con ese grado o no hay ningún nodo con ese grado. ¿Sí? O si damos un pasito antes a esta región de acá, solo existen dos posibilidades en esta región de acá. O no hay ningún nodo con ese grado que está en 10 a la 3, 2000, 3000, sí, alrededor de 4000. O no hay un nodo con ese grado, entonces no aparece nada. O hay un nodo con ese grado y entonces aparece un 1. O hay dos nodos con ese grado o aparece un 2. Estamos hablando de una variable discreta. Las posibilidades solo son 0, 1, 2 o 3. ¿Sí? Eso no se nota cuando estamos hablando de muchos nodos. ¿Sí? Sin embargo, cuando ya son poquitos los nodos que tienen ese grado, vemos este comportamiento discreto. Y entonces, para intentar limpiar un poco la gráfica o ver detrás cuál es el proceso probabilístico que está detrás, vamos a echar mano de una herramienta cuando estamos hablando de histogramas y de distribuciones de probabilidad, que es el llamado BINS. BINS que viene de compartimentos o de cajas, ¿no? Hasta ahora veníamos utilizando un bin regular, es decir, cajitas de una unidad para contar cuántos nodos hay en cada unidad que representa el grado, ¿sí? Sin embargo, esto no siempre es así. De hecho, como valores para este argumento llamado beans, si ustedes se meten en las librerías de NumPy, van a ver que beans puede tomar algunos argumentos como son automático, ¿sí? O puede tomar un número entero, si queremos decirle cuántas cajitas regulares hay, ¿sí? Pero vamos a utilizar otra opción ahorita. Como de lo que estamos hablando es de un proceso probabilístico, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle como argumento a la función histogram de NumPy unos bins que en escala logarítmica sean regulares. Por lo regular son abiertos de un lado y cerrados del otro, entonces déjenme dibujarlos así para explicar cuál es la pregunta que le vamos a hacer a NumPy o le vamos a pedir a NumPy que haga. Entonces, más o menos esta sería la idea. No tomes un valor específico de grado, sino que toma un intervalo y luego cuenta cuántos nodos están en ese intervalo del grado y obtén la probabilidad, a partir de esa cantidad de nodos que están en ese intervalo, obtén la probabilidad de que un nodo caiga en ese intervalo. Eso nos va a permitir dejar de hablar de número de nodos o le va a quitar ese carácter discreto y nos va a permitir hablar de una probabilidad que ya puede ser cualquier valor real. Déjenme poner algún ejemplo. Aquí en esta región en donde ya hay muy poquitos nodos, ¿sí? Tendríamos, por decir, dos nodos que cayeron en este intervalo. Y de ahí podríamos calcular la probabilidad a partir de esta muestra de que un nodo caiga en ese intervalo. Sería dos nodos dividido entre la longitud de este intervalo, ¿sí? O acá que ya solo cae un nodo, ¿sí? Que es el máximo, podríamos calcular la probabilidad de que haya un nodo en ese intervalo, ¿sí? Como un 1 entre lo que mida ese intervalo. Y acá podríamos hacer lo mismo, ¿no? Aquí, por decir, sería contar todos estos nodos que cayeron en este intervalo
también estos dobles, estas duplas de nodos que cayeron en este intervalo, todos esos contarlos y podríamos entonces calcular la probabilidad contando todos esos nodos, contando el número de nodos que cayeron en ese intervalo y dividiéndolo entre el tamaño del intervalo. ¿Sí? Ahora, estamos en escala logarítmica. Lo más apropiado o lo más común es tomar intervalos que en escala logarítmica midan lo mismo, más o menos como aquí yo lo dibujé. ¿Sí? Y eso ya lo hemos hecho antes. Eso lo vamos a lograr mediante la función de NumPy que se llama log space, ¿sí? Que como habíamos dicho va a tomar el límite inferior en escala logarítmica, o sea, el 0, porque el mínimo posible del grado es 1, o sea, 10 a la 0, y el límite superior en escala logarítmica. En este caso va a ser el logaritmo en base 10, ¿sí? Como función de NumPy, logaritmo en base 10 de k, y por la misma razón que hace rato vamos a ponerle k más 2, ¿sí? Y a esto lo vamos a guardar o lo vamos a llamar log beans, ¿sí? De logarithmic beans, ¿sí? O como le quieran llamar, pero podemos hacer referencia a él así. Y de ahí generar ahora el histograma y y x igual a histograma. Si se fijan aquí arriba le llamamos y0x0 porque probablemente lo vamos a volver a utilizar más adelante para comparar y esas cosas. Ahora simplemente les puse y y x. El nuevo histograma. El histograma que va a tomar otra vez a degree, ¿sí? El arreglo. Y ahora a bins, en lugar de darle un número, o sea, una cantidad de números para que tome bins regulares, pero cierta cantidad, admite un arreglo. ¿Y qué arreglo va a hacer? El que yo acabo de definir, log bins. Van a ser entonces las cajitas para contar todos aquellos que caigan en un intervalo que en escala logarítmica sea regular. ¿Sí? Eso va a limpiar bastante. Vamos a ver ahorita el resultado. ¿Sí? E igual, para que lo calcule en términos de una probabilidad, le vamos a pedir que la densidad sea verdad, o sea, 1, ¿sí? Para que nos dé eso, para que el número de nodos lo divida entre el tamaño del intervalo. Este cálculo que estamos haciendo aquí, número de cuentas entre el tamaño del intervalo, es de la instrucción que le estamos dando al ponerle densidad verdadera, ¿sí? O que considere la densidad. Y eso es todo. Aquí por si acaso le pongo una coma y lo cierro abajo por si quiero comentar alguna de estas argumentos. Y de ahí vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho hasta aquí. ¿Sí? Voy a generar una gráfica y que sea en escala logarítmica. Lo único es que ahora en lugar de graficar x0 y y0, vamos a graficar x y y. Fíjense cómo ahora no tenemos tantos puntos, es decir, aquí hay un punto por cada grado, ¿sí? Que exista en la red. Aquí tenemos menos puntos que corresponden a cada uno de los intervalos que estaríamos tomando. Y esto ya nos está diciendo una probabilidad de que un nodo caiga en cierto intervalo. Si ustedes no le dan ningún argumento a log beans, lo que les va a hacer es un arreglo de longitud 50, me parece. Entonces, en teoría, aquí hay 50 puntos, salvo aquellos que fueron 0 y entonces no aparecen en la gráfica, ¿sí? Pero vamos a darle solo 20 para que sea más adecuada la visualización, para que tenga menos puntos. Entonces, ahora sí ya tenemos 20 puntos. En todos los intervalos a fuerzas cae al menos, bueno, creo que al menos hay 20 puntos. Creo que sí hay 20 puntos. Eso querría decir que en cada intervalo al menos cae un nodo y con eso ya calcula la probabilidad. Y si se fijan, aumentamos el número de órdenes de magnitud que había. Aquí llegábamos hasta una probabilidad de 1 entre 3 millones, ¿no? Más o menos, porque es el número de nodos que tenemos. O sea, 10 a la menos 6, entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7. Sin embargo, aquí logramos bajar hasta 10 a la menos 10. ¿Sí? Nos está dando que la probabilidad de que caiga en el máximo intervalo de grados
es menor a 10 a la menos 10, entonces ampliamos el número de órdenes de magnitud y además le quitamos todo ese ruido que había acá, ¿sí? Lo hicimos muchísimo más limpio. Entonces, esta representación que nos permite ampliar la distribución de probabilidad en varios órdenes de magnitud y ver su comportamiento. Únicamente para comparar, vamos a graficar ambas, ¿sí? Vamos a graficar a X0 y Y0, que es el histograma que habíamos calculado antes, ¿sí? Nada más que para verlo clarito le vamos a poner aquí un alfa. El parámetro alfa de cualquier gráfica lo que nos permite es ver darle cierta opacidad, bueno, es cierta, lo contrario de opacidad, no recuerdo cuál es la palabra. Y aquí vamos a graficarlo en rojo y en lugar de puntos le vamos a dar bolitas. Eso, R de rojo o de red y O del marcador, que en lugar de puntos van a ser círculos. Entonces, fíjense ambas comparaciones. Hay algo que no tengo que duplicar porque me está generando dos gráficas. Ahí está. Entonces, fíjense cómo logramos llevar más allá la distribución de probabilidad, ¿sí? Más allá de lo que estaba permitido por estar hablando de una variable discreta, 0, 1 o 2 nodos acá, pudimos calcular una probabilidad de que haya ciertos nodos dentro de un intervalo de grados y eso nos permitió ampliar nuestro comportamiento. Esto tiene entonces la ventaja de que si hay detrás un proceso o un mecanismo que está dando una distribución de grado tipo ley de potencia, esto nos permite verlo de forma más clara, ¿sí? Eso que era ruido en la gráfica original, ahora lo pudimos convertir en algo menos ruidoso y donde la esencia de una línea recta o de una cola larga es más claro, ¿sí? Eso es lo que nos permitiría este procedimiento que es utilizar un bin logarítmico. Esto es lo que está detrás de algunos programas que calculan la distribución de probabilidad que por cierto, a la que por cierto le llaman, y lo voy a poner aquí como título para cuando ustedes estén trabajando el notebook, le llaman PDF, ¿sí? Probability Density Function, ¿sí? Una función de densidad de probabilidad. Ya no estamos hablando de una distribución de probabilidad en sí, sino de una función de densidad de probabilidad, porque ya no estamos tomando valor por valor, sino intervalos para calcular probabilidades.